Y para terminar, Xavier Caño, que es escritor y periodista y además miembro de ATAC. Por tanto, y antes de que se me olvide, descomponme las siglas de ATAC porque se me ha ido lo que significa. Es asociación. Una tasa sobre las transacciones en ayuda de la ciudadanía. Bueno, una tasa sobre las transacciones en ayuda de la ciudadanía. Bueno, no el tiempo que lleváis profundizando o tratando de conseguir esto no es mucho, ya incluso ya hablan hasta los ministros de la Unión Europea, o sea que no, esto quiere decir que ha calado. Pues nada, igual que los anteriores, tienes la palabra. Evidentemente tenía, de decir, ¿qué respuestas han dado los gobiernos ATA? Decir, ninguna. Pero para no caer en esa simplicidad, hay que recordar, evidentemente, como ya se ha recordado de algún modo, la crisis, la famosa crisis, la austeridad presupuestaria, que nos afecta sobre todo en Europa, la recesión resultante, el aumento del desempleo y la pobreza. O sea, tenemos que recordar esto para saber qué respuesta han dado o han dejado de dar los gobiernos, en este caso de la Unión Europea, a los llamados crímenes económicos y financieros. Pero antes, dejadme que recuerde a Casper Goodman, que es personaje de una novela de Dashiell Hammett, El halcón maltés, que no sé si conocéis. Goodman es un gángster de modales exquisitos, de palabra culta, pero, sin embargo, es muy capaz de incitar al asesinato para conseguir una valiosísima estatua de un halcón hecho con oro y piedras preciosas. Cuando un detective privado, que está por ahí en esa trama, en la novela, le pregunta qué derecho de propiedad tiene sobre ese valiosísimo objeto, y Goodman responde, Goodman elegante, culto, le responde, un objeto de tal valor pertenece indudablemente a quien lo coja. Y cito esta frase de un gángster de una novela de Hammett porque me temo que la visión de las cosas, la visión del mundo y de las cosas que encierra, que implica esa respuesta del gángster, se parece tremendamente al orden de valores de la élite que dirige el sistema económico que sufrimos todos. Y acaso eso explique por qué durante 2 días habéis estado hablando de crímenes económicos y financieros y posibles crímenes económicos contra la humanidad. ¿Qué respuestas han dado los gobiernos a los crímenes económicos y financieros? Bueno, tal vez sea mejor decir, ¿han hecho algo los gobiernos para hacer contra los crímenes económicos y financieros que parecen gozar de cierta impunidad? Como es bastante complicado eso, yo como miembro de ATAC y como periodista, pues la verdad es que escribo todas las semanas sobre cuestiones que tienen que ver con eso. Y es complejo, no complejo como excusa, que es lo que se suele decir, esto es muy complejo, como citaba antes el compañero Luis, esto es muy complejo, no, complejo porque lo es. Me ha parecido que podía ser útil exponer una especie de fresco del 480 de unos escenarios de lo que está ocurriendo en los que podemos ver qué hacen, qué dejan de hacer, qué actúan, qué omiten los gobiernos, en este caso europeos. Pero antes tal vez quepa recordar que todo este lío, este embrollo, de hecho empezó en los años 70 del siglo pasado, cuando la élite económica, las clases dirigentes, los grandes empresarios, percibieron, los expertos, los especialistas, percibieron que los beneficios ya no eran tan cuantiosos. Después de la euforia de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, a partir de los 70 los beneficios empezaron a retroceder, a bajar. Y, curiosamente, en los años 70, uno de los grupos de presión más tremendos del mundo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América, encargó a un tal Lewis Powell un estudio sobre qué había que hacer para defender lo que ellos llaman la libre empresa, es decir, el capitalismo. Lewis Powell hizo un informe, un report de 70 páginas, en la que, aparte de acusar a los artistas, profesores, sindicalistas y no sé quién más de todos los males, recomendaba al empresariado estadounidense que, primero, se metiera en política,
Y segundo, se cuidara de dominar el mundo de la educación y de los medios de información, porque de esta forma podrían cambiar la mentalidad de la gente y mantener el sistema en el que ellos creían. Esto, evidentemente, se empezó a hacer con lentitud, y en los 80 se dieron ya los golpes de gracia. En los 80, Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña dieron un vuelco a la situación americana y europea. El vuelco fundamental fue que los ricos pagaran muchos menos impuestos. Hasta esas fechas, un tipo de interés que pagaba un rico podía ser hasta del 70%. 70% de lo que ganara. A partir de Reagan y la Thatcher, eso ha ido bajando, hasta el extremo de que hoy hay empresas como Exxon, Chevron, que no solo no pagan impuestos, aunque hayan ganado 10.000, 14.000 millones de dólares en un año, sino que reciben devoluciones de Hacienda. Bien, eso fue un hito fundamental, que los ricos dejaran de pagar. Ese famoso 1% que dicen los de Wall Street. Pero, para concretar más, diremos que todo empezó con la desregulación de las finanzas y del sector financiero. Desregulación que se culminó con la aprobación de la Gramm-Leach-Bailey Act, la ley de modernización de las finanzas en Estados Unidos cuando presidía esa república Bill Clinton. Esa ley, la ley de Gramm-Leach-Bailey, lo que hacía era quitar controles. Un control fundamental que se había establecido en el año 33 para hacer frente a la Gran Depresión del año 29. Esa ley del 33, la Glass-Steagall, lo que hacía era impedir, prohibir que un banco comercial pudiera actuar como un banco de inversión a la vez o como una aseguradora a la vez. Y esa prohibición de mezclar papeles de banco comercial, banco de inversión, aseguradora, era para impedir que los bancos especulasen con el dinero de sus clientes, de los depósitos de sus clientes. Un año después se aprobó otra ley que eliminaba el control legal de las operaciones de futuros y derivados. Los derivados y futuros son productos financieros complicados de explicar, pero que sepáis que mueven 700 billones de dólares en el mundo. 700 billones de dólares en el mundo. Por cierto, que los movimientos de especulativos sobre los derivados los controlan unos pocos banqueros que se reúnen en el centro de Manhattan todos los meses o todas las semanas para explicar qué hay que hacer y qué hay que dejar de hacer para defender sus intereses. Esto ya indica que la economía había llegado a un punto, y se disparó a partir de los 80, en la que hubo que inventar el término economía real. Y hubo que inventar el término economía real para designar a la economía que fabricaba productos y ofrecía servicios. Pero luego está la otra economía, que es la que yo llamo de humo, otros la llaman virtual, especulativa, como queráis, en la que lo único que se hace es comprar y vender. Como ha escrito genialmente mi compañero Hernández Vigueras, en El casino que nos gobierna, en definitiva, es como ir al casino. Es decir, no hay nada concreto, no hay bienes, no hay necesidades satisfechas, sino es la habilidad para apostar a que un precio sube o baja, comprar en el momento y venderlo en el momento adecuado. Pero no tiene nada que ver con el producto en sí, con los productos, con las necesidades, ni con los servicios que se puedan ofrecer. Cuando se aprobó esta otra ley de control legal que eliminaba el control de futuros y derivados, se dijo entonces en Estados Unidos que nunca en la historia de las finanzas se había cedido tanto espacio a la codicia. Bueno, el hecho es que en Estados Unidos, Europa y otros países, cuando llegó la crisis actual, los gobiernos intervinieron, la crisis se agravó, y si hemos de responder a la pregunta de qué han hecho los gobiernos ante los crímenes económicos y financieros, hay que responder de entrada que el agravamiento de la crisis, concretamente en Europa, a la que me voy a referir todo el rato, no hubiera sido posible sin las contrarreformas y las medidas que los gobiernos han tomado en estos años. Hubiera sido imposible. Por ejemplo, y anteriormente, no sé si es Maastricht o Lisboa o ambos, creo que es Maastricht, que prohíbe al Banco Central prestar dinero a los estados. Maastricht. Bien, si los estados hubieran podido pedir prestado al Banco Central Europeo, no estarían endeudados como lo están ahora, porque el Banco Central Europeo sí presta a los bancos privados
al 1%. En cambio, en este momento, el Reino de España tiene que colgar su deuda pagando intereses, según la suerte que tenga, del 4, 5 y hasta el 6%. Como resulta que los bancos que compran deuda, una buena parte de deuda pública española está en manos de bancos, la compran con dinero que le presta el Banco Central Europeo al 1%, sin hacer nada, el negocio es redondo. A mí me dan dinero al 1%, yo compro deuda al 5%, gano un 4% sin moverme de casa. Bien, eso es un poco el marco que se ha ido agravando en los últimos años, sobre todo en la Unión Europea, básicamente y sobre todo en la eurozona. No hay que perder de vista que eso sobre todo se aplica, no es que los demás países europeos estén tan ricamente, pero esto sobre todo se aplica a la eurozona. Y lo que ocurrió es que todas las contrarreformas que los gobiernos europeos han aplicado no han resuelto la crisis. Ni han resuelto la crisis, ni han reducido los déficits, ni han recortado la necesidad de que los estados se endeuden. Y después de esas contrarreformas, al final la crisis continuaba ahí, como ocurre en ese famoso microcuento de Monterroso, que cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Pues con la crisis pasa lo mismo. Después de un par de años de contrarreformas, la crisis todavía está ahí. Y no tiene pintas de que vaya a resolverse. Si nos ceñimos a las actuaciones gubernamentales, a partir del invierno de 2008, concretamente tras la quiebra de Lehman Brothers, los gobiernos no investigaron las causas de la crisis, no investigaron las ilegalidades habidas que se percibían. Había indicios más que suficientes y racionales para investigar esas ilegalidades. No averiguaron quiénes eran los responsables de esas ilegalidades o de esas incompetencias, para pedir que se rindieran cuentas. Lo que hicieron velozmente, a una velocidad pasmosa, fue inyectar billones, con B de Barcelona, de dólares y de euros, en el sector financiero, al tiempo que olvidaban las necesidades, los derechos de la ciudadanía. Esto se muestra claramente porque el Senado de Estados Unidos, el mismo Senado de los Estados Unidos, que aprobó un rescate federal de 700.000 millones de dólares, ese mismo Senado rechazó ampliar el subsidio de desempleo a 800.000 estadounidenses que no tenían trabajo. Eso fue al principio, al año 2009 o por ahí, 2008. En Europa la situación es muy similar. Por tanto, la respuesta inicial a la pregunta que preside esta mesa redonda no sería ya que los gobiernos no se han enfrentado a los crímenes económicos, que yo considero que no lo han hecho, sino que de un modo u otro los gobiernos forman parte del problema. Antes de 2007, lo ha recordado el compañero Luis, los bancos de Estados Unidos concedían créditos hipotecarios a cualquiera, sin averiguar su solvencia, sin averiguar si lo podrían pagar. Pronto algunos vieron que eso olía mal. Entonces, la venta, uno de los negocios especulativos más importantes, es la compra y venta de deuda, la deuda que sea. Entonces, como una deuda que no se iba a cobrar no tenía visos, no tenía pinta de que fuera a ser comprada, los créditos hipotecarios, la deuda hipotecaria de Estados Unidos, se titulizó, que es un palabra que significa que montan un producto financiero nuevo en el que agrupan varios tipos de deuda, todos juntos, y al titulizarla, la deuda hipotecaria de Estados Unidos, lo que hicieron fue camuflarla, la escondieron. Y eso se vendió, paquete de deuda, en cuyo interior está la deuda hipotecaria estadounidense que no se va a pagar, por tanto no vale nada. Los camuflaron. Pero estos títulos de deuda se compraron y vendieron como churros, por todo el mundo, no solo en Estados Unidos. No solo en Estados Unidos, porque lo más globalizado que hay en estos momentos en el mundo son precisamente las finanzas. Se compraron y vendieron por todo el mundo. El resto ya es conocido. Cuando empezaron a dejarse de pagar las cuotas hipotecarias mensuales en Estados Unidos, se empezó a ir todo abajo. Fue cuando, como explicaba Luis antes, los bancos dejaron de fiarse unos de otros, nadie prestaba a nadie, el interbancario se secó y empezó a bajar en picado la economía global. Claro, los bancos, cuya misión se supone que es conceder crédito para que la economía real
funcione, aunque en una proporción de 7-1 según unos autores, de 60-1 según otros, la economía especulativa gana, pero como también siguen concediendo créditos para la economía real, en la medida que la economía especulativa se va al garete toda la economía, porque no hay un comportamiento estanco que separe ambas economías. Si Bankia, Caja Madrid, antes, han estado especulando y se han cargado de terrenos y de inmuebles que no van a conseguir vender nunca, no hay una frontera que distinga Bankia especuladora de inmobiliaria de Bankia que conceda o concediera créditos o Caja Madrid a pequeñas y medianas empresas. Por tanto, el hundimiento de la economía financiera especulativa es el hundimiento de toda la economía. ¿Qué ocurrió entonces? Como el sector inmobiliario, que había sido el gran preferido de los especuladores durante muchos años, como ha ocurrido aquí en España, no ofrecía ya ninguna garantía, entonces los especuladores, o sea, aquellos grupos empresariales, los fondos de inversión, los fondos de riesgo, que se les llama popularmente fondos buitre, con lo que indica qué tipo de fondos son, los fondos de pensiones, que son las agrupaciones, las acumulaciones de capital más brutales que hay en el mundo, más enormes, buscaron sectores donde especular, comprar y vender. O sea, recordad siempre que especular no tiene nada que ver con la producción de servicios ni con la producción de productos, la elaboración de productos. Entonces se fijaron en el petróleo por un lado, lo cual provocó algunas que otras subidas de precio que perjudicaron a la economía real, y sobre todo en el mercado de materias primas. Pero la expresión materias primas es equívoca, porque la expresión materias primas evidentemente no es admisible ni tolerable que las materias primas se vayan al garete o los precios aumenten por la especulación de esas materias primas, pero lo que es peor todavía es que esas materias primas incluyen los alimentos. Dentro del capítulo de materias primas están los alimentos. Y eso es lo que hacen los especuladores, fijarse en el terreno de las materias primas. Como ha escrito Juan Torres, en esta crisis la banca, sin duda, porque todo esto pasa por la banca, sin banca es imposible. Puede haber fondos de inversión, fondos de... pero la banca es la herramienta. Como decía Juan Torres, en la crisis la banca ha sido el arma, pero además, incluso en ocasiones, ha apretado el gatillo. Porque en lugar de canalizar el dinero de los rescates hacia la economía productiva, la economía real, lo dedicó a continuar especulando. Desde finales de 2008, cuando se horrorizan, se espantan, hacen propósito de enmienda, se arrepienten, se dan golpes en el pecho, hasta hoy, digamos que esa época de propósito de enmienda y arrepentimiento al poder financiero le duró 4 meses o 5. Ya habéis oído en la exposición que ha hecho Luis Hinojosa cómo algunas medidas propuestas de la Unión Europea para resolver este tinglado no avanzan, no se mueven, ni avanzarán. Bueno, el caso es que en todo este tinglado, he dicho que la Reserva Federal había entregado 3 billones de dólares y la Unión Europea 10 billones de dólares, que eso lo reconoció el señor Trichet cuando era presidente del Banco Supervisor, del Banco Central Europeo. Los excesos del sector financiero provocaron la crisis y a día de hoy no hay duda de que la crisis y las presuntas respuestas para afrontarla son escenario, causa, consecuencias de actuaciones oscuras, dudosas e incluso delictivas muy graves. Pero este caos de la economía que afecta directamente a la gente, que hace sufrir a la gente, que viola sus derechos, no es de ahora, por desgracia. Nos podemos remontar no ya a los años 70-80, donde quizá empezó todo esto, sino a una fecha más cercana, 1996, cuando el FMI decidió que quería ayudar a los países muy pobres y muy endeudados, que elaboraron una lista en la que salían 41 países muy pobres y muy endeudados, la mayoría de los cuales estaban en África. El FMI se ofreció a dar ayudas y préstamos a estos países para que su deuda no fuera insostenible. Lo que ocurre es que 3 años después
no había habido ninguna mejora en esos países, la deuda continuaba siendo insostenible y además las ayudas del Fondo Monetario Internacional habían sido con la condición de aplicar las políticas económicas que el FMI fuerza a hacer. De eso los españoles tenemos alguna idea ahora desde un par de años, porque todo lo que nos está pasando, desde que el señor Zapatero aceptó las condiciones del FMI y de la Comisión Europea, hemos ido hacia abajo. Es decir, recortes en sanidad, recortes en educación, recortes de salarios, desprotección social, etcétera, etcétera, reformas laborales que son contrarreformas laborales. Y ahora viene una batalla que veremos cómo funciona, que es pensiones. La siguiente batalla, el siguiente ataque que vamos a sufrir los que somos pensionistas ya y que sufriréis los que no sois pensionistas todavía, es el sector de las pensiones, porque es un bocado tremendamente goloso. Son miles de millones de euros que le quieren meter mano, tan sencillo como esto, le quieren meter mano. Y no van a aceptar un sistema de pensiones razonablemente equitativo, tampoco es que sea la pera, razonablemente equitativo. Bien, en estas intervenciones del FMI os he dicho que unos años después el alivio no era nada perceptible y América Latina, por ejemplo, puedo contemplar cómo su economía se hundía, ahogada por la deuda externa. El caso más claro era el de Argentina, ¿no? Argentina llegó a unos extremos tan brutales que en menos de un año prácticamente toda su clase media desapareció. No recuerdo las cifras ahora, las tengo en casa, pero o sea, un porcentaje elevadísimo, con 36, o sea, en meses lo que se considera clase media, que es gente que puede abordar sus gastos con normalidad, que puede hacer frente a extras, que se da ciertos lujos y tal, esa gente desapareció, ya no existía, pasaron directamente a formar parte de las masas empobrecidas de Argentina. En México, por ejemplo, bueno, el desempleo aumentó en todos los países de América Latina, ¿no? En México en concreto es muy significativo porque en poco más de un año se destruyeron 270.000 empleos. Esto como antecedente, digamos, del pelaje ético de quienes están controlando y dirigen la economía global. En esos 41 países muy endeudados que os decía ahora, más de la mitad de la población vive con menos de $1 al día. Menos de $1 al día. Uno de cada 6 niños muere antes de los 5 años y 50 millones de niños no van ni irán nunca a la escuela. Evidentemente esto no pasa porque haya un malfario. Esto pasa porque hay situaciones concretas de las que son responsables personas concretas. Podemos concretar ahora cómo ha ido la generosidad gubernamental con el problema bancario. 5, muy bien. El Reino de España. Y esa generosidad gubernamental ha sido que, por ejemplo, recientemente el Gobierno ha aprobado una, no me atrevo a llamar argucia contable, una operación contable, una maniobra contable, que permitirá a los bancos no tener pérdidas cuando tienen pérdidas. Pero que eso significa, de hecho, un aval del Estado a esos bancos. Y eso, traducido en dinero, son 63.000 millones de euros. Que cuando sea el momento, si llega, habrá que aplicarlo, se proyectará en la deuda soberana española, que subirá más puntos de déficit. Una ayuda por la puerta de atrás, decía un compañero mío de ATAC, ¿no? Hay un caso emblemático que es Bankia, que habréis oído todos hablar montones de veces. Bankia hasta la fecha supone ayudas públicas de 157.000 millones de euros. 157.000 millones de euros. Pero esto no para aquí. En el tercer trimestre de 2012, la deuda pública española ya ascendía a 817.400 millones de euros. Y este endeudamiento este año no paró, sino que aumentó 37.000 millones más para tapar agujeros de entidades financieras con problemas. Todo esto incrementa la deuda pública, incrementa el déficit y aumenta la presión de las instituciones internacionales, de la Comisión Europea,
sobre el Gobierno de España para que aplique lo que ellos llaman reformas estructurales, que no son otra cosa que contrarreformas que suponen siempre un retroceso de los derechos de las personas. Es que había preparado un texto demasiado largo. O sea, Hay un territorio en el que se ve muy clara la responsabilidad de los gobiernos, que es el de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son como una especie de tumor, como una lacra, como un cáncer. Los paraísos fiscales permiten la evasión de capitales, una evasión monstruosa, una evasión que supone 21 o 32 billones de euros, según los cálculos otros, que supone que la Unión Europea, por ejemplo, deje de percibir 200.000 millones de euros, sí, en impuestos, o Estados Unidos 100.000 millones de dólares. Es decir, supone un montón de salvajadas, supone que la economía criminal pueda blanquear todo su dinero sucio, de narcotráfico, de trata de seres humanos, de lo que os dé la gana. Es decir, todo eso no sería posible sin paraísos fiscales. Los paraísos fiscales yo los he calificado en alguna ocasión como estados de cartón piedra, porque son pequeños estados, pequeñísimos, son ridículos, son pequeñas islas, salvo los grandes paraísos fiscales, que los tenemos en casa, Suiza, Luxemburgo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ha habido siempre una tolerancia inmensa. Y todos los intentos que ha habido de reprimir, de controlar, de reducir la capacidad, digamos, corruptora de los paraísos han fracasado. Ahora han vuelto a decir ahora en la Unión Europea que van a meter mano al fraude fiscal y a enfrentarse a los paraísos fiscales. Y a mí me recuerda cuando, en medio del pánico del hundimiento de Lehman Brothers, se reunió el G8 o el G7, no sé cuál era, y Sarkozy y Zapatero y otros declararon que por fin iban a enfrentarse a los paraísos fiscales, que era el principio del fin de los paraísos fiscales, que se había acabado la época del secreto bancario. En cambio, esto no se toca ni se va a tocar. Secreto bancario, impunidad de la gente que defrauda, en fin, eso, mientras esto se mantenga, habrá paraísos fiscales. Mientras se mantenga el anonimato de los titulares y beneficiarios de los movimientos financieros, de las transacciones financieras, que pueden siempre esconder su dinero en los paraísos fiscales, es casi imposible abordar los problemas estructurales que tiene la Unión Europea o el mundo. Que significa mientras continúe habiendo fraude fiscal, mientras continúe habiendo evasión de impuestos. De todas formas, quizá mejor que, como tampoco voy a poder decirlo todo, estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis hacer y no consumo más tiempo.